Este, nosotros vamos a entrar en comunicación ahora con un joven historiador, licenciado en Historia, doctorado en Historia, investigador del CONICET, a quien no conocemos, pero que encontramos por redes buscando. Y me preguntó a Raúl temprano, ¿dónde encontraste a este chico? Le digo, mira, dije, vamos a buscar, me puse a buscar por redes y lo encontré exponiendo algunas ideas y cuestiones en Instagram. Y me pareció fantástico llamarlo. Estamos conversando con Juan Barrera, historiador. Buen día, Carlos Márquez te saluda, Raúl Varela te saluda también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Raúl, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. El disparador es la semana de mayo, lo hacemos cada año en este programa. Muy bien. Y para no hacer una nota contigo formato Villiquen o historia de Astolfi Ibáñez. Claro. Él es muy joven para conocer. No, los historiadores conocen a los historiadores desde Saldía para adelante, no olvídate. Todo lo que se ha escrito desde la colonia para acá lo pasaron, lo han leído. Así es. ¿Qué comprensión hay en 2026 en nuestro país, entre nuestros compatriotas, de lo que implicó el Grito de Mayo de 1810? Empecemos por ahí. Bueno, empezamos por ahí. Podríamos empezar diciendo que hay una comprensión todavía muy marcada por el discurso escolar, ¿no? Que habría que marcar que eso fue cambiando en las últimas décadas. Nosotros, por lo menos, yo me acuerdo cuando fui al colegio, el discurso que se bajaba muchas veces en las clases de historia era el discurso liberal de la revolución, el discurso mitrista, podríamos decir, de Bartolomé Mitre, en donde, bueno, se planteaba que había argentinos en la época de la colonia y que buscaban cierta independencia de la corona española. Bueno, eso se fue revisando en los últimos años en la academia y efectivamente se demostró que, bueno, Argentina todavía no existía para 1810, sino que la construcción de la Argentina fue un proceso que llevó décadas, ¿no es cierto? Y que la Revolución de Mayo fue un proceso político de autogobierno dentro de la monarquía española con fidelidad a Fernando VII. Pero más allá de eso, el 25 de mayo sigue funcionando como nuestro mito fundamental, ¿sí? Es nuestro año cero de vida que elegimos como sociedad para elegir lo que luego va a ser la Argentina. Eso hay que marcarlo. En este sentido, es importante marcar que la revolución no fue un mito creado a posteriori, muchas décadas después, por gente que le otorgó a ese acontecimiento un valor sobreestimado que no tuvo. No, todo lo contrario. Los propios revolucionarios rápidamente van a empezar a tomar ese año como el día 1 de un proceso de construcción política fundamental en donde se creaba un nuevo orden propio con autogobierno, ¿sí? Y en este sentido, la revolución se va a celebrar rápidamente. Al año siguiente, el 25 de mayo de 1811, se celebra en Buenos Aires, ¿no? Con las famosas fiestas mayas, ¿sí? Como se las llamaban en la época, en donde participaban los sectores populares de la ciudad. Se celebra en Mendoza, en Salta se celebra. Es una de las partes más lindas de la revolución. El 25 de mayo de 1811 se celebra en Tiwanaco, ¿no? Cuando Castelli reúne a las poblaciones indígenas de la actual Bolivia, cerca del lago Titicaca, y bueno, un poco lo que les dice es, ahora somos todos iguales, ¿no? Abole la servidumbre indígena, y bueno, es de los momentos más lindos de la revolución. También es llamativo, por ejemplo, ver el peso que tiene la revolución a nivel regional, porque, por ejemplo, en Uruguay se va a festejar hasta el año 1933, la Revolución de Mayo, para que nos demos una idea de la potencia que tuvo para la región, obviamente rioplatense, porque efectivamente lo que se estaba cayendo era el virreinato del Río de la Plata, en donde estaba el actual Paraguay, el actual Bolivia, el actual Uruguay, ¿no? Y bueno, lo que va a ser Argentina. Es tan importante este acontecimiento que, los clubes de fútbol, los sindicatos, muchos se van a fundar el 25 de mayo. Y volviendo a tu pregunta inicial, podríamos decir que el 25 de mayo tiene un consenso enorme
de la mano, ¿no? Con el 9 de julio de 1816. Hay una paradoja, y no, que como país tenemos dos mitos fundantes, pero el 25 de mayo tiene esa cosa muy ligada a lo material, ¿no? Que uno siempre recuerda el acto escolar con el cabildo, seguramente ustedes, y bueno, y a mí me pasó de actuar en algún acto escolar, que nos hayan pintado la cara con un corcho, ¿no? Como vendedores de empanadas o mazamorra. Pero volviendo a lo que vos me consultabas, podríamos decir que ni la izquierda ni la derecha discuten el 25 de mayo, ¿no? Es un consenso muy amplio, es algo que atraviesa todas las ideologías políticas. Aún así hay una utilización, por ejemplo, de sectores de la política que tal vez no tienen un arraigo de los símbolos nacionales muy marcados como el actual gobierno. Y ustedes recordarán, apenas asume Milei, él hace el Pacto de Mayo, ¿se acuerdan de ese momento? Sí. Bueno, entonces, bueno, un poco para pensar, la Revolución de Mayo es algo que atraviesa, nos sigue atravesando, nos sigue causando problemáticas, y es algo que nosotros los historiadores constantemente pensamos, porque hay algo que me gusta que dice un historiador británico muy interesante, que dice el pasado no cambia, pero el presente sí, y eso obliga constantemente a hacerle preguntas nuevas al pasado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, desde el lado de la academia, de donde yo vengo, de la historia, efectivamente la Revolución de Mayo empezó a incorporar nuevas preguntas, ¿no? Muy en diálogo con la actualidad. Si uno ve los últimos aportes, es, bueno, la historia de las mujeres en la Revolución de Mayo, ¿no? Muy ligado a la última ola feminista, o si uno se para, por ejemplo, cerca de las jornadas del 2001, aparecieron un montón de trabajos en relación a la participación popular que tuvieron efectivamente la plebe y los sectores del bajo pueblo bonaerense en lo que va a ser el proceso revolucionario. Así que bueno, sería eso para contestar. Sí, tuvimos un tropezón, creo yo, en el gobierno de Macri cuando le pidió disculpas al rey de España, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Sí. No, efectivamente, bueno, es que esto también nos interpela, porque si podríamos decir que podemos seguir aprendiendo de la Revolución de Mayo hoy en día es, bueno, recuperar la valentía de esos hombres, ¿sí? Y no la angustia que sí, claro, la angustia sí que tenían, sí. Claro. Lo que está interesante de volver al 25 de mayo, que a veces uno tiene eso muy ligado a una versión de Villiquen, a un discurso muy simplista escolar, es efectivamente estos tipos estaban cambiando el status quo del momento, y hay que recuperar esa valentía en términos de política para dialogar con el presente, porque muchas veces uno se encuentra con, bueno, sectores de la política que constantemente están diciendo, bueno, se tienen que dar la correlación de fuerzas, sí, claro, o tiene que, claro, ¿no? Para generar un cambio. Y si uno se para en mayo de 1810... Nunca hubieran pegado el grito los tipos, claro. Pero efectivamente, vas a abril de 1810 y la gente dice, bueno, acá siempre va a haber virreyes, siempre va a haber reyes. Entonces, si los revolucionarios se basaban en eso y actuaban en consecuencia, nunca hubiera existido una revolución. Entonces, en ese sentido, me parece que la Revolución de Mayo todavía nos sigue enseñando cosas para la práctica política actual, ¿no? 2 o 3 cosas que se me van ocurriendo. ¿Tenés tiempo? Sí. Bueno, entonces la vamos a pasar bien. Hay dos personajes de la primera junta que los rodean mitos o realidades. Uno es que Belgrano, a la noche tarde ya del 24 de mayo, se harta y le dice a todos los demás que si el virrey no se va a la tarde del día siguiente, lo va a tirar por la ventana al fuerte. Que ahora agregame lo que pueda sobre ese hecho. La segunda cuestión, que lo estaba hablando hoy temprano con Raúl Varela, es la intrigante y fantástica carrera política de Juan José Paso. Sí. Que no faltó ninguna, digamos, a partir de ahí el tipo. Efectivamente. Bueno, si querés, arranco con lo de Belgrano. Bueno, esos acontecimientos
están a veces muy, muy cargados de mitos y a veces no se sabe muy bien lo que pasó, ¿no? Porque bueno, lo que tienen las revoluciones es que se aceleran los tiempos y pasan muchas cosas en poco tiempo justamente. Efectivamente, parece que Belgrano estaba un poco alterado y que efectivamente ocurrió esto. Pero te podría decir que lo más llamativo del 24 de mayo es, bueno, ustedes saben bien, para el 24 de mayo estaba conformada una junta presidida por Cisneros, ¿sí? Sí. Eso se acordarán, en donde, bueno, los revolucionarios no quieren saber nada con que a la cabeza de esta nueva junta de gobierno esté Cisneros. Y lo más llamativo de esa noche, el 24 de mayo, es que los revolucionarios hacen circular un petitorio, que se conoció como el Petitorio de Mayo, que está para ser consultado y está expuesto en el Museo Histórico Nacional. Es una pieza fundamental de la documentación de la Revolución. Ese petitorio circuló por toda la ciudad y tiene, se calcula más o menos 400 firmas en apoyo a la nueva junta que se va a conformar al día siguiente. Es interesante que el museo le hizo un estudio a las distintas firmas y el uso de la tinta y efectivamente comprobó que se utilizaron distintos tinteros para firmar. Y entonces los historiadores podemos inferir por toda la ciudad. Pero lo más lindo de ese petitorio es cuando French y Beruti firman, ¿no? French y Beruti era una suerte de protopunteros políticos, claro, ¿no? Que sí, claro, movilizaban a la población, tenían llegada a los sectores populares, y cuando firman French y Beruti, firman por mí y por 600 más, ¿no? Y esos 600 más, uno se hace una pregunta, ¿no? De ¿quiénes eran esos 600 más? Bueno, efectivamente eran personas de la plebe que no sabían escribir, ¿no? Porque recuerden ustedes que la tasa de analfabetismo para este momento es enorme. Si bien no hay datos estadísticos para ver cuánta tasa de analfabetismo había, si nos vamos al primer censo nacional que hace Sarmiento en 1869, la tasa de alfabetismo a nivel nacional dio más o menos un 80%. Entonces, imaginémonos para 1810 lo que era, ¿no? El grado de analfabetismo, principalmente los sectores populares, que no sabían leer ni escribir. Entonces, bueno, ¿no? Eso, uno cuando se pregunta qué participación tuvieron los sectores populares en la Revolución de Mayo, bueno, efectivamente fue un acontecimiento político en donde las élites tuvieron una presencia muy marcada, pero bueno, en esa firma de French y Beruti vemos también un apoyo de los sectores de la plebe de la ciudad, que bueno, estaban enterados de lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Hay una rémora ahí del trabajo en la defensa y en la reconquista de 1806-1807? Bueno, efectivamente, la ciudad se va a ver transformada luego de las invasiones inglesas, o británicas podríamos decir, porque también habían escoceses, no solamente ingleses, porque se genera, ¿no?, lo que sabemos, la militarización de la ciudad de Buenos Aires, en donde los vecinos van a... las milicias que se conforman en las invasiones inglesas es los vecinos en armas. Entonces va a haber sectores de la plebe que van a tener armas y que, bueno, se van a constituir en cierta manera como un nuevo sujeto político que va a terminar expulsando a una de las principales potencias militares de la época, ¿no?, que había sido Inglaterra. Entonces la presencia popular en la ciudad de Buenos Aires principalmente, bueno, se encontraba muy activa, principalmente desde las invasiones inglesas, y se va a mantener obviamente activa hasta la Revolución de Mayo, pero luego de la Revolución de Mayo, la participación popular y las movilizaciones populares se van a convertir en un factor de resolución de disputas políticas enormes. Tiro este dato para que ustedes se den cuenta. Ustedes saben que una vez que se conforma la primera junta, se conforman dos posiciones muy marcadas. Esto lo sabemos todos porque pasamos por la escuela primaria y secundaria, ¿no? Los saavedristas, ¿no?, a la cabeza de Cornelio Saavedra, que era el director de esta primera junta, que tenían una visión un poco más moderada de la revolución. Obviamente ellos querían un autogobierno dentro de la monarquía española, jurándole fidelidad a Fernando VII, y bueno, y generar cambios que podríamos
llamar hoy un poco más conservadores, ¿no? Pero bueno, efectivamente eran revolucionarios. Lo que pasa es que del otro lado tenían un pequeño grupo, un poco más radical, digamos, los morenistas, ¿no? Que planteaban una idea un poco más de ruptura de la revolución. ¿Qué es lo que decía Moreno en la época? Decía, el pacto que a nosotros nos liga como sociedad, ¿no? Los americanos, con el rey, es un pacto que se hace por medio de la violencia por la conquista que hicieron los españoles frente a los americanos. Entonces, lo que dice Moreno es, ese pacto de soberanía no es legítimo. Entonces nosotros no le debemos nada al rey. Entonces, bueno, esa disputa entre saberistas y morenistas se va a terminar de saldar al otro año, en abril de 1811. ¿Y cómo es que se salda esa disputa? Bueno, ustedes piensen que para antes de la revolución, cuando existía el virreinato, cuando había conflictividad política, la manera de zanjar esas conflictividades era, bueno, intentar hacer lobby en Madrid con el rey y que el rey saque algún decreto para resolver ese conflicto, ¿no? Pero ahora, como estos revolucionarios crearon un autogobierno, por encima de ellos no hay nadie, porque Fernando VII efectivamente sigue preso en España, a manos de Napoleón. Entonces, la manera para resolver los conflictos políticos ya no va a ser buscar un aval hacia arriba porque no hay nadie, sino ir a buscar un aval hacia abajo. Esto va a ser llamativo y va a ser algo que se va a mantener en la historia rioplatense y argentina después, a lo largo de la historia. Porque como Cornelio Saavedra era el jefe de las milicias de los patricios en las invasiones inglesas, él tenía una llegada muy potente a los sectores populares. Y efectivamente, en lo que se llamó las Jornadas de Abril, el 5 y el 6 de abril, Cornelio Saavedra va a movilizar a los sectores de la plebe, de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Cuando digo suburbios de la ciudad de Buenos Aires, son 10 cuadras por fuera de Mayo, ¿no? Era una ciudad muy, muy pequeña, que se calcula entre 30.000 y 40.000 habitantes. Y efectivamente, la noche del 5 de abril, los saavedristas van a movilizar a los sectores populares de la ciudad, en donde van a presentar un petitorio al Cabildo, en donde es muy llamativo cómo se presenta este petitorio. Arranca así el petitorio, dicen, nosotros el pueblo, ¿no? Es interesante ver cómo estos sectores populares ya se están pensando como pueblo, y el primer punto es, queremos echar a todos los españoles de la ciudad. Esto es bien interesante, y más o menos el quinto o sexto punto es, queremos que se vayan todos los diputados morenistas de esta junta. Es efectivamente lo que va a pasar. ¿Sí? Los morenistas no van a tener esta capacidad de movilización a los sectores populares porque no tenían la llegada que Saavedra efectivamente tenía, y es lo que va a terminar ocurriendo. La primera junta se va a terminar desintegrando, esto lo sabemos, más que Moreno se va a ir a Inglaterra, va a morir en alta mar, no se sabe si envenenado, es algo que todavía no podemos probar, pero efectivamente el morenismo perdió esa disputa política y termina ganando el saavedrismo a partir de esta movilización política. Y efectivamente desde ese momento en adelante la movilización va a ser algo permanente. Si hay tiempo les digo otro dato más, por ejemplo. Sí, sí, claro que sí. En septiembre de 1811 llega la noticia de la derrota de Huaki, que había sido una batalla fundamental en el Alto Perú, en donde los revolucionarios pierden esa batalla, y va a ser como el hito en donde se va a terminar de separar el Alto Perú de las provincias unidas en Sudamérica, de lo que va a ser después Argentina. Y cuando llegan las noticias en septiembre de 1811 de que se había perdido esa batalla en el Alto Perú, hay una movilización en la Plaza de Mayo, hay un cabildo abierto, y va a caer la Junta y el saavedrismo, ¿sí? Por esa derrota. Es decir, de vuelta hay una movilización a Plaza de Mayo. Es lo que algunos politólogos llaman como, se constituye como un repertorio de acción colectiva. Esta noción de repertorio es bien interesante. Es decir, el pueblo de Buenos Aires aprendió una forma de expresarse políticamente. Es como en París, los parisinos, cuando había conflictos políticos, hacían barricadas.
Ujú. Bueno, acá lo mismo. La gente cuando va a tener algún malestar se va a movilizar políticamente a Plaza de Mayo y va a ser una práctica que va a perdurar hasta nuestros días, ¿no? Sí, claro, la Y democracia bueno, plebiscitaria. claro, y bueno, y habría que decir, para retomar tu pregunta sobre Paso, Sí. cuando cae esta junta presidida por Saavedra y sube el triunvirato, eh, bueno, en el triunvirato no, podríamos decir, bueno, ya hay una presencia de Paso y si bien Moreno había muerto, bueno, quedaron morenistas dando vuelta, ¿no? Principalmente en la figura de Bernardo de Monteagudo, Ujú. bueno, que mantenían estas ideas un poco más radicales de Moreno, y él, conjuntamente con otras personas, van a fundar la Sociedad Patriótica, que este grupo se va a terminar fusionando con, esto es bien conocido, ¿no? Con oficiales que vienen de Europa y que van a fundar la Logia Lautaro, ¿no? Ahí están las figuras de Alvear y San Martín. Ujú. Básicamente lo que van a querer hacer este grupo es tratar de limitar lo máximo que se pueda esta participación popular, ¿no? Porque pensemos que son militares y políticos profesionales ya para la época, que lo que quieren es un orden, ¿sí? Y por eso quieren limitar esta participación popular. Podríamos pensar a estos hombres en el sentido de este lema, ¿no? De todo para el pueblo, pero sin el pueblo, Claro. ¿no? Es decir, Sí. generar una política favorable para los sectores populares, pero que, bueno, la movilización popular no se desmadre, ¿no? Que ellos sean los que dirijan Sí, claro. este político. Eh, y entonces, para terminar de contestarte lo de Paso, que estuvo presente en todos lados, eh, en octubre de 1812 se va a generar lo que se llama la Revolución de 1812, que es una pequeña movilización de vuelta popular a la Plaza de Mayo, en donde la logia Lautaro va a tomar el poder, junto de la mano con esta sociedad patriótica, presidida por Bernardo Monteagudo, y Ujú. es cuando se va a conformar el segundo triunvirato. Pero lo interesante es ahí la presencia de Juan José Paso, ¿no? Porque si nosotros nos paramos en octubre de 1812 y vemos esta toma de poder por parte de la logia Lautaro, que podríamos decir en cierto punto le hace un golpe al primer triunvirato, eh, los de la logia Lautaro llevan gente a la plaza. Es muy linda esa situación donde movilizan sectores populares a la plaza para sacar al primer triunvirato, pero es llamativo que si vemos la Plaza de Mayo en ese momento, hay un sector que se moviliza por la logia Lautaro, pero hay gente que se moviliza a favor de Juan José Paso. Y uno Ajá. dice, ¿qué hace esta gente acá pidiendo? Claro. Porque efectivamente había gente gritando Paso, Paso, ¿viste? Ajá. Que lo querían en este nuevo triunvirato. Y para ver, bueno, justamente el peso que va a tener la movilización popular y cómo esto va a dirimir cuestiones políticas, si nos paramos en la figura de Paso, Juan José Paso tenía un hermano panadero, se llamaba, si mal no recuerdo, Francisco Paso. Este tenía una relación con unos hermanos que eran los hermanos Sosa, que eran los abastecedores de forrajes del ejército, ¿sí? El forraje se conseguía principalmente en los suburbios de la ciudad, ¿sí? Ujú. Y bueno, efectivamente, el hermano de Juan José Paso tenía llegada hasta a estos sectores de la plebe, y bueno, gracias a esos contactos con los sectores de la plebe, se logró movilizar a estos a la Plaza de Mayo y pedían por la incorporación de Juan José Paso al segundo triunvirato. Entonces, bueno, es llamativo, ¿no? No, Cómo estos pero personajes... vos sabés que es increíble la historia argentina, ahora que estoy pensando. Sí. Hipólito Yrigoyen arma el radicalismo de la provincia de Buenos Aires armando panaderías. Bueno, Las bueno. panaderías del pueblo. Sí, 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 es Es muy una- interesante. Sí, sí, ¡Qué No, bárbaro! bueno, hay una tradición en las panaderías y la política en la historia argentina que es fascinante. Porque efectivamente, bueno, en esta época las panaderías principalmente trabajaban sectores afrodescendientes y africanos, ¿no? Ajá. Que bueno, que efectivamente eran sectores que estaban muy politizados. Mucho tiempo por, bueno, cierta historiografía más bien liberal, que con cierto tinte racista, decía, bueno, estos negros no saben nada de política, ¿no? Les falta racionalidad política,
y no entienden lo que está pasando. Pero justamente los últimos aportes de la historia popular nos vienen a dar cuenta que eran sectores profundamente politizados, y bueno, muchos trabajadores en panaderías, o por ejemplo las lavanderas, ¿no? También Sí, estas claro. mujeres afrodescendientes, en donde... Sí, un servicio de inteligencia era eso directamente. Claro. ¿Cómo? Era un servicio de inteligencia eso directamente. Claro. Bueno, la circulación de rumores en esta época va a ser altísima. Claro. Tanto es así que cuando se constituye la Revolución de Mayo, rápidamente, ustedes saben bien, bueno, se constituye el poder central en Buenos Aires y rápidamente Buenos Aires tiene que plegar al resto de los territorios a que apoyen esta revolución. Ustedes, esto lo sabemos bien, ¿no? Mandan una expedición primero de Belgrano a Paraguay a intentar que se pliegue Paraguay a la revolución. Paraguay no acepta y bueno, y se termina independizando. Después lo mandan a Castelli a Córdoba, que va a terminar fusilando a el héroe de la conquista. Ahora hablamos del topo. Bueno, terminan fusilando a Liniers. ¿Y cuál es el problema de esto? Una vez que mata la revolución, ya no hay marcha atrás, ¿no? Claro. Porque si vos ponés un pie en el freno, puede venir un gobierno que te juzgue. Entonces, una vez que la revolución mata, y es que es el momento, podríamos decir, el momento jacobino de la revolución, en donde, bueno, se empieza a dar la violencia, se va a crear en la ciudad de Buenos Aires como una suerte de consejo de inteligencia en donde la gente podía acercarse a hacer denuncias políticas. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí efectivamente vemos denuncias de los sectores populares diciendo, bueno, tal pulpero que es español, por ejemplo, el 25 de mayo de 1811, no prendió la velita de sus negocios, ¿no? Porque es muy lindo eso. El gobierno pide el 25 de mayo que la gente prenda velitas al frente de sus negocios o de sus casas para iluminar la ciudad porque, bueno, no había luz eléctrica. Claro. Y bueno, por ejemplo, hay denuncias de sectores de la plebe, ¿no? Algunos esclavos diciendo, bueno, tal gallego no prendió velitas, este es un traidor a la revolución, ¿no? Y bueno, efectivamente después ocurrían una serie de bueno, muchas veces el gobierno llegó a fusilar. Hay un hecho muy, muy colorido que le da un toque a esto que estoy diciendo, que es en julio de 1812, que lo que se llamó como la conspiración de Álzaga. Sí. Martín de Álzaga era un comerciante español muy potentado en la época, que bueno, efectivamente en julio de 1812 se presenta un esclavo, un afrodescendiente, a esta Secretaría de Salud Pública para hacer una denuncia diciendo que había escuchado que se estaba armando una contrarrevolución, ¿no? En contra del gobierno de Buenos Aires, que estaba presidida por este Martín de Álzaga, ¿sí? Español. Y efectivamente lo que va a hacer el gobierno revolucionario es fusilar a Álzaga y va a colgar su cuerpo en la Plaza de Mayo durante 3 días para dar muestra para que funcione como una pedagogía cívica, ¿no? Sí, para claro. que la gente sepa que Me gustó la imagen de la pedagogía. Claro. Sí, no, es verdad, bueno, lo que se hacía. Sí, claro. Sí, es que sí, la muestra de los cuerpos, o a veces las cabezas. Esto va a pasar más adelante, las cabezas en las picas, funcionaba como esto, una pedagogía cívica, de decir, bueno, muchachos, acá no se jode, ¿no? Esto va en serio. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Y digo esto y ya te dejo para que me preguntes. Es muy interesante cómo la aversión a los españoles es algo que viene desde abajo, no tanto desde las élites. Porque las élites tenían una buena relación con los españoles de la ciudad. Muchos de ellos tenían a sus padres que eran españoles, o por ejemplo, bueno, habían formalizado matrimonio con españoles, pero la aversión que se va a ir generando hacia los españoles es algo que viene desde abajo, podríamos decir, y es muy lindo ver cómo, bueno, muy lindo, ¿no? Siempre el odio político no es algo lindo, pero digo, es interesante ver cómo los sectores populares también pusieron en agenda cuestiones propias, porque los sectores populares
tenían ciertos rencores que ya venían de la colonia con los sectores pobres españoles que llegaban en oleadas inmigratorias, principalmente gallegos. Y estos rencores estaban basados en que, bueno, estos españoles pobres que llegaban de la península se insertaban rápidamente en la sociedad colonial, ¿no? Conseguían insertarse en redes inmigratorias, conseguían mejores trabajos, tenían favores frente a la justicia, ¿no? Acordémonos que en la época colonial funcionaba el sistema de castas. Según tu color de piel, frente a un mismo delito, un español y un mestizo tenían distintos castigos, ¿no? Uno podía recibir 100 azotes y un español recibía 5 azotes, ¿no? Estamos hablando de una diferencia jurídica de nacimiento, que eso es lo que la Revolución de Mayo va a intentar tirar abajo. Entonces, bueno, los sectores populares tenían ciertos rencores con los españoles de la ciudad de Buenos Aires por estas cosas que le vengo diciendo, y que la Revolución de Mayo va a politizar esos conflictos previos que ya existían en la colonia. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les dije cuando fue la movilización de los sectores populares por parte del saaderismo? El primer punto es: echen a todos los españoles de la ciudad. Sí, de Máximo, claro. Bueno, entonces eso es una demanda popular que viene desde abajo, no es algo que viene desde arriba, porque las élites, la verdad, no querían tener grandes conflictos con los españoles de la ciudad, porque tenían intereses comerciales, intereses matrimoniales, intereses políticos. Entonces, esta versión española de los americanos hacia los españoles es algo que primero viene de los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires y que efectivamente después va a alcanzar su paroxismo con la guerra revolucionaria, ¿no? Que bueno, ese es otro capítulo de la historia que va a venir unos años después. Estamos hablando con Juani Barrera, historiador. Juani, como para ir cerrando, te quería hacer una pregunta, no sé si vos estás en contacto con la escuela primaria, la escuela secundaria. Quería ver, todo esto está demostrando que esta historia edulcorada que nos quisieron enseñar, por lo menos a mí, durante la década del 70, fundamentalmente, de la Revolución de Mayo, era importante la lluvia, estaba nublado, había paraguas y French y Beruti repartían escarapelas. Fue una situación mucho más profunda, de análisis, más violenta inclusive. ¿Hay conciencia hoy en día en los docentes de historia de todo esto o se sigue enseñando más o menos parecido todo? Bueno, a ver, digamos esto, yo di un año de clases en la secundaria, bueno, y tuve contacto con esa experiencia, ahora doy clases en la universidad, y bueno, también veo con qué perspectiva llegan los alumnos a estas clases, pero bueno, también tengo colegas que trabajan en la educación secundaria, y bueno, y más o menos tengo armado te puedo dar una respuesta de más o menos cuál es el panorama. Primero lo que te tendría que decir es, siempre depende del docente, ¿no? Sí. Por más renovación de estudios que haya, si uno no tiene más o menos un docente de enterado de estas nuevas lecturas, bueno, siempre puede primar una versión medio de Villiquen. Pero efectivamente lo que viene ocurriendo con la formación de los docentes de historia en las últimas décadas, podríamos decir en las últimas 3 décadas, es que, bueno, efectivamente estos procesos se tendieron a complejizar y si uno, por ejemplo, revisa los manuales de historia, esta versión un poco más compleja, bueno, empezó a llegar a los manuales de historia. Entonces, bueno, lo que se está intentando hacer es intentar complejizar estos problemas. Obviamente, siempre es más fácil, ¿no? Caer en visiones. Sí, obvio. Sin compromiso, además, claro. Claro, porque bueno, además siempre hay que ver el público. Claro, obviamente, por supuesto. A mí también no sé qué pensás vos, yo estoy anonadado de que el epicentro de la Revolución de Mayo fue la ciudad de Buenos Aires, acá el Cabildo que está ahora en lo que es la Plaza de Mayo.
desde que asumió el gobierno de Macri no se hace absolutamente ningún tipo de festejo, como sí se hizo en gobiernos anteriores de la ciudad. Me acuerdo de De la Rúa, me acuerdo de Ibarra, donde durante la semana de mayo se hacían actividades, el 25 se hacían festivales, se cantaba el himno en la Plaza de Mayo, se izaba la bandera, había recitales, etcétera. Nada, absolutamente nada. Lo que hay hoy, que ya se está cortando la Avenida Corrientes, es un festival por los 90 años del obelisco, que me parece bárbaro, pero me parece, ¿no es cierto? Todo esto no es un síntoma de lo que estamos viviendo hoy en día, esta falta de, no sé si llamarlo patriotismo, pero de identificación con lo nacional, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Hay gobiernos que tienen, esto como habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Una aversión a los símbolos patrios y a los símbolos nacionales. Y efectivamente la Revolución de Mayo, como arrancamos esta charla, ¿no? Es nuestro mito fundamental. Y hay gobiernos que van a intentar, reivindicarlos más y otros menos. Recuerdo los festejos del Bicentenario, claro, que también. si uno se paraba en ese momento era algo muy emotivo, Sí, ¿no? sí, Esos festejos con la plaza llena, encima, en ese momento, desde una perspectiva más de patria grande, claro, ¿no? Claro. Sí, me intentaba acuerdo. ligar la Revolución de Mayo con, todos los fenómenos que se dieron a lo largo de América. Y efectivamente, podríamos decir, del 2015 en adelante, eso fue un proceso que se fue desgastando, efectivamente. Y hoy llegamos a esta situación en donde, no es llamativo que también se vayan erosionando estos sistemas simbólicos nacionales, claro, que van de la mano también de otras políticas de desgaste de lo propio y de lo nacional, ¿no? Sí, o el intento durante el gobierno de Macri de volver con los desfiles militares para el 9 de julio, esto de identificar el ejército, las Fuerzas Armadas con la independencia, con la patria, como hacía la dictadura, claro, ¿no? Pero bueno. Juan Ignacio, te agradecemos el tiempo. Estamos hablando con Juan Ignacio Barrera, tuvimos una charla muy amena. Dentro de 4 sábados es 20 de junio. Ok. Agendátelo porque te vamos a... Yo te voy a llamar seguramente 2-3 días antes para pedirte horario. Dale. Y nos vamos a meter ahí a hablar de algunos personajes que hoy tocamos de costado, que son más que interesantes. El título de esta nota, de todos los que dejaste, yo rescaté uno que dejaste al principio, va a ser el 25 de mayo, es el año 0 de vida de nuestro país. Sí. Ese es el título de la nota, después te mandamos el audio. Muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Dale, nos vemos. Chao, chao. El 20 de junio nos escuchamos. Chao, chao.